En Salmos 51:17, la palabra de Dios nos dice que Dios no despreciará al de corazón humilde y arrepentido. ¿Sabes de qué se trata el tema de hoy? Hoy hablaremos sobre el arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Esta palabra viene del griego metanoia, que significa cambiar de mente, de idea, lamentar, volverse o renunciar. Pero ¿renunciar a qué? Al pecado y a todas las cosas que nos alejan de Dios. Entonces, el arrepentimiento es cuando nos duele por haberle fallado a Dios, cuando reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón y cambiamos nuestra actitud y nuestra manera de pensar, de vivir y terminamos haciendo lo que a Dios le agrada. En Marcos 1:15 dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Allí podemos ver que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento: arrepiéntase. Por eso debemos obedecer a Jesús y arrepentirnos de nuestro mal proceder. De allí la importancia que tiene el arrepentirse, ya que es a través de esa obediencia que nosotros damos el primer paso para poder acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Aunque sabemos que el arrepentimiento no es lo que produce la salvación, pero este es un paso previo a ella y sin arrepentimiento no hay conversión. Por eso, el arrepentimiento debe estar presente en todo aquel que ha nacido de nuevo, o sea, tú y yo, con el fin de reconocer que Dios es el único que puede limpiar nuestra vida y nuestro corazón del pecado. Y así es, si nos arrepentimos de la manera adecuada, nuestro corazón será limpio y obtendremos el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que gozaremos de muchos beneficios, tales como tendremos refrigerio espiritual en nuestro ser integral. También podremos gozar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para darle abundantes bendiciones. Nos darán una nueva vida en Cristo Jesús. Recibiremos el don del Espíritu Santo. Conoceremos la verdad de su palabra y recibiremos el regalo de la salvación. Además, el arrepentimiento nos trae alegría y felicidad. Pues recordemos que en la palabra de Dios en Lucas 15:7 dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. De ese mismo modo, el arrepentimiento se convierte en un arma muy poderosa que Dios ha dispuesto para que todo aquel que peque puede acercarse nuevamente a su presencia. Pues la palabra de Dios dice que cuando alguien lo hace, pero con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y como dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos y limpiar nuestro corazón de toda maldad. Efectivamente, Dios limpia nuestro corazón de toda maldad cuando nos arrepentimos verdaderamente. Sin embargo, el remordimiento es una palabra que podría confundirse con el arrepentimiento, porque nos hace creer que sentimos dolor, tristeza o culpa por haber actuado mal, pero no cambiamos nuestra orgullosa manera de vivir y seguimos obrando mal. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos del remordimiento. El primero es Judas. Dice la Biblia que Judas, después de entregar al Señor, fue y se ahorcó. Sin embargo, nunca mostró un corazón arrepentido, a diferencia del apóstol Pedro, que luego de negar al Señor fue y lloró amargamente. Este último fue justificado, pues escogió el camino correcto, la senda del arrepentimiento. 2. Faraón en Egipto. La palabra de Dios nos muestra a Faraón exponiendo un aparente arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las plagas de Egipto, pero luego cuando éste se retiraba, él se retraía de lo que había prometido. Dios llama al ser humano a que se arrepienta de sus pecados, cambie su manera de vivir y ponga su fe en Cristo como Salvador. Pero el hombre la mayoría de las veces opta por el remordimiento. Por lo tanto, llegan las consecuencias como la condenación y el castigo. Como dice en Apocalipsis 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
En cambio, cuando el arrepentimiento es verdadero, nos lleva a un cambio permanente en nuestra conducta y entrega completa a Dios. Así, Dios limpiará y perdonará nuestro corazón. Precisamente el arrepentimiento nos da la certeza de que Dios habita en nuestro corazón. Pero ¿cómo saber si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento? Sabemos que hay un verdadero arrepentimiento cuando cambiamos nuestra forma de pensar y de vivir, así como dice Romanos 12:2. Ya no vivan como viva todo el mundo, al contrario, cambien la forma de ser y de pensar, para que puedan entender y conocer qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de la Biblia acerca del arrepentimiento. El hijo pródigo. Después de que hubo malgastado la herencia que su padre le había dado, dice la palabra de Dios que él volvió en sí y clamó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y volvió arrepentido, por eso Dios le restituyó todo lo que había perdido. El publicano. En Lucas 18, del 9 al 14, vemos lo que es una verdadera actitud de arrepentimiento. El publicano se sentía deudor delante de Dios y por eso lo único que hizo fue clamar misericordia. Por eso, cuando hubo terminado de orar, salió justificado delante de Dios. Zaqueo. Al tener la presencia de Dios en su casa, provocó en él, siendo un recaudador de impuestos, que inmediatamente cambiara su caminar y su actitud. Esto último como consecuencia del arrepentimiento. Por eso, hermanos, debemos entender que el arrepentimiento va más allá de simplemente sentirnos mal por algo que hayamos hecho mal. Al contrario, un verdadero arrepentimiento es el que nos lleva a tener un cambio radical en nuestra conducta y corazón. Entonces, podemos concluir que el arrepentimiento nos impulsa a un cambio interno y a una acción externa. Nos lleva a un cambio de conducta y a tener una mejor y agradable comunión con Dios. Entonces te invito en este momento a que le oremos a Papá Dios y le digamos que venga y limpie nuestras vidas. Inclina ahí tu cabecita, cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este momento, hasta ahora, tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros y que tu sangre preciosa sea limpiando nuestros corazones y nuestras almas. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te rogamos, Señor, que seas tú dándonos esa nueva vida y esa vida en abundancia. Hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón y te decimos que seas tú, Señor, el centro de nuestro ser, el centro de nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que el Señor les dé paz.